UTB, Universidad Tecnológica Boliviana. Sede: La Paz, calle Bueno. Carrera: Derecho. Materia: Historia del pensamiento político y Teoría del Estado. Paralelo B. Turno: sábado. Docente: licenciada Andrea Gómez Esprella. Estudiantes: Rubén Darío Ramírez Nina, Heidi Mamani Choqui. La Paz, Bolivia. Bienvenidos y gracias por ver este video. El Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes del mundo y poderosos de la historia. En su época de esplendor llegó a dominar la mayor parte del continente europeo, el norte de África y el cercano Oriente, dejando un importante legado cultural en todos estos territorios. Sin embargo, no siempre fue un imperio, al contrario, tuvo que recorrer un largo camino. La transición de Grecia a Roma. En Roma se los conocía por las grandes conquistas. No eran tan afectos por la literatura y la filosofía política. Sin embargo, su desarrollo más notable fue la construcción de sus instituciones y su ordenamiento jurídico. Es así que los romanos establecieron sus conquistas territoriales. De la ciudad de Estado al Estado universal. La ciudad de Estado que idealizó Platón y Aristóteles le fue superada por las conquistas de Alejandro Magno, que lleva consigo la cultura helenística a Oriente. Roma nació como una ciudad al estilo griego. Su forma de gobierno era la monarquía, dirigida por un senado, compuesta por 200 a 300 paterfamilias, además de una asamblea denominada Comitia Curiata. También existía los gens, agrupación de propietarios de tierras. Estos propietarios eran los patricios. 12 de estos gens constituían una curia y 30 curias la primitiva ciudad-estado de Roma. República Romana. En el año 510 a.C., los patricios tomaron el poder derrocando a Tarquino el Soberbio por los constantes abusos de poder, siendo reemplazado por los cónsules elegidos entre patricios, que eran los pretores, ediles y censores. Estos debían rendir cuentas al concluir su periodo. Este sistema republicano instituyó la dictadura debido a las constantes guerras, y durante este tiempo nace la lucha entre patricios y plebeyos. Y bajo estas luchas, en el año 366 a.C., fue que los plebeyos consiguen ser admitidos en las altas magistraturas. Expansión romana. El Estado romano vio que era importante la conquista de nuevas tierras, así como la necesidad de brazos para que las trabajen, de tal suerte que se ejecuta la política de expansión del Estado romano mediante conquista de otros pueblos. Epicúreos y estoicos fueron las principales escuelas filosóficas que influyeron en el pensamiento político, social y religioso. Epicuro, conocido como padre de la escuela que él mismo fundó. Su doctrina tiene 3 aspectos: la canónica, física y ética. Su doctrina era la de rechazar el dolor y buscar el placer. Epicuro decía que el Estado era solo una creación artificial en un contrato o convención. Sin embargo, el epicurismo no tuvo la atención de los romanos. Por otro lado, tenemos la escuela estoica, fundada por Zenón. Su doctrina compuesta por la física, lógica y ética. Esta doctrina sí progresó, resultó ser la más hermosa para los romanos. Tuvo notable coincidencia e influencia con el cristianismo. No obstante, su carácter materialista por los estoicos tuvo real
todo debería ser real para ellos. Debería ser todo corpóreo hasta Dios. El lema de los estoicos era el deber y no el placer. Sin duda, el más grande de los estoicos latinos fue Séneca, antecedido por Polibio y Cicerón. El Estado romano. El Estado romano tiene sus derechos y deberes distintos a la de los ciudadanos, porque ambos eran considerados personas jurídicas. El Estado ejerce su autoridad dentro de las normas establecidas desde las primitivas reyes de Roma, pasando por los cónsules en la República y luego los emperadores. Sabían que su poder lo recibieron del pueblo y sabían que debían ser responsables de sus actos políticos. Y la paz romana descansaba en la convivencia política de todos los ciudadanos que tenían los mismos derechos. Autocracia universal. Nace en el siglo I y II de la era cristiana. Se convirtió en una potencia mundial. Tenía un extraordinario comercio, el desarrollo de la urbes, de la soberanía. Se encuentra también las clases sociales, ricos, latifundistas y la masa de hombres libres en esa época se llamaba proletarios. Debajo de los ricos estaban los pobres, la cantidad de la gente esclava. La esclavitud. En Grecia como en Roma, la esclavitud es originada por la necesidad económica de los ricos y gobernantes. Los ricos necesitaban a los pobres o esclavos que trabajen gratis para mantener y alimentar a ellos mismos. En Grecia la esclavitud tiene un carácter natural, que la naturaleza determina la condición de libre y esclavo. En Roma, las circunstancias jurídicas son los que determinan este estatus. El ordenamiento jurídico era que normaba sobre el esclavismo. El derecho romano no nace de un sistema de ideas filosóficos y políticos. Fue el criterio práctico de los romanos. Ellos perfeccionaron el ordenamiento jurídico. También aprovecharon la estructura de los filósofos, de los estoicos. Influye mucho el derecho positivo, donde separa la ética de la política. El derecho romano también estuvo mezclado con las costumbres y prácticas religiosas. Ya en el año 540 a.C. nace la ley de las 12 tablas. Esto norma el ordenamiento jurídico. El que infringía esta ley es considerado un infractor contra el Estado y no contra sus dioses. En otros países como ser Egipto y Babilonia, etc., la justicia estaba administrada por sacerdotes y religiosos. En el periodo de la República, la administración de justicia estaba en manos del pretor. El pretor formulaba principios a través de los edictos. Es así que los pretores formulaban normas jurídicas, incluso interpretaban la ley. Pensadores políticos romanos. El primer teórico político fue Polibio de Megápolis. Era griego de nacimiento. Cuando fue conquistada Grecia, fue apresado y enviado a Roma, donde estudió la constitución política del Estado y sus instituciones jurídicas. Polibio escribió una historia universal y la otra de Roma. Da a conocer los problemas políticos del Estado romano. En cuanto a las formas de gobierno, como ser la monarquía, se degeneraba a la tiranía. De la tiranía a la aristocracia, la oligarquía y la democracia, y así sucesivamente. Otro pensador, Cicerón. Termina el periodo de la República, en el Imperio Romano. Se había desenvuelto entre las luchas de patricios y plebeyos, ricos y pobres, libres y esclavos.
nace el pensamiento de Cicerón, en el año 106 a 143 a.C. Cicerón era orador, escribió sobre política como la República. En la época de Julio César, estableció un imperio dictador. Como Cicerón era republicano, se oponía a César y a Augusto, que era su sobrino, ocasionando la ruina y su muerte. Cicerón llevó a la destrucción a las instituciones políticas republicanas. Es así que cambia a un Estado romano nacional. Otro pensador, tenemos a Séneca. También fue otro pensador destacado. Era tutor de Nerón, ya que el gobierno de Nerón era corrupto. Reprimía a los ciudadanos de Roma, casi lleva a una guerra civil. Séneca defendía el imperio, decía que solo les queda escoger entre dos males, el imperio de Nerón o el caos de la anarquía. De estos dos males era preferible el imperio de Nerón. Otro pensador, Ulpiano. Ulpiano hizo de la escuela del jus naturalis o derecho natural un concepto que purifica el jus civile de Roma y ampliar el jus gentium pretoriano. El derecho natural de los estoicos era un principio político de igualdad entre los hombres. Decía que la lluvia moja a todos. Él buscaba la igualdad del hombre sin discriminación de los plebeyos, patricios libres y esclavos.